La Edad Media es un periodo comprendido desde el siglo V hasta el siglo XV después de Cristo, y fue la Iglesia quien predominó en esta época, aun cuando es uno de los más largos. Hay muchas figuras que argumentan a favor de la Edad Media, otros la describen como un oscurecimiento que hubo en el entendimiento humano, en el avance del conocimiento. Pero pues sin embargo hubo una educación que se impartió durante ese tiempo y que gracias a esta época pues se conoce lo que hoy tenemos como gran parte de la educación o centros donde podemos educarnos. Entonces nosotras en este video le vamos a comentar acerca de esas escuelas que existieron durante la Edad Media. Y bueno, tenemos las escuelas de las monásticas, que esta era, como su nombre lo indica, una educación que se daba dentro de los monasterios. Allí se formaban niños y jóvenes para el servicio a la iglesia, para la vida religiosa. Existían o sea, dentro de esa escuela existían dos modos de la educación, una interna y otra externa. La interna, que era aquellos donde habían jóvenes varones que se formaban para ser monjes, y la educación externa, que era para aquellos jóvenes también varones que quisieran ser clérigos, sacerdotes. Además en ese tipo de educación, además de enseñar todo lo que tenía que ver con el saber cristiano, con la religión, toda la parte teológica, por llamarlo así, también se impartía lo que se entiende como el trivium y el quadrivium. Esta que era el trivium, que es conformado por la gramática, la dialéctica y la retórica, y el quadrivium, que lo conforma la geometría, la astronomía, la música y la aritmética. Una de las escuelas más importantes de este periodo fueron en Alemania la Ecovery, la abadía benedictina de el Monte Cassino y Silos en España. Otra de las escuelas resaltantes en la Edad Media fueron las escuelas catedralicias, también conocidas como escuelas eclesiásticas. Estas escuelas, como su nombre lo indica, pues se iniciaron en las catedrales en torno a las bibliotecas que habían en las catedrales. Se diferencia muy poco de la monástica, aún se trataba de mantener el mismo pensum educativo, pero pues hablemos de que las monásticas se encontraban un poco más hacia los exteriores de las ciudades, mientras que las catedralicias pues ya eran más en el centro de la ciudad, entonces son un poco más urbanas, hablemos con un poco más de socialización. Quienes regían estas escuelas y quienes impartían gran parte de la formación eran los obispos, ya que pues sobre ellos recaía esta ocupación. Ellos eran quienes estaban a cargo de las catedrales y por tanto de estas escuelas. Cabe resaltar que los que podían entrar a estas escuelas pues eran solamente hombres que tuvieran sobre todo una inclinación hacia la parte clerical o religiosa. Recordemos que es el cristianismo quien domina en este momento y que la educación está basada sobre todo en el cristianismo. Por tanto, pues solo asistían hombres y también aquellos que pues no cualquier hombre podía asistir, sino que tenía que pertenecer en la nobleza o que tuviera pues esa inclinación hacia la parte religiosa. Una de las cosas que se plantea en la educación catedralicia es que su objetivo no es innovar el pensamiento en el hombre, sino pues la idea de estas escuelas era conservar la educación religiosa que ya tenían en estas personas que pues acudían a esta educación. Era mantener lo que ya tenían y pues seguir incrementando esa formación religiosa, pero en ningún momento pues se trataba de avanzar sobre las ciencias humanas en estos estudios. Por tanto, el pensum que más se manejaba en estas escuelas era la apologética, la teología y pues la Sagrada Escritura, de manera que pudieran mantener en los hombres pues esa fe viva en el Dios. Una de las escuelas más resaltantes de esta categoría catedralicia fueron la escuela de Cartes, ubicadas en Francia, fundada por el obispo Fulbertus en el siglo X, en 1996. Pues una de ellas sabemos que se mantienen hasta ahora, también encontramos la Universidad de Oxford hoy en día. Todas estas universidades, la mayoría de las universidades de Francia, la Universidad de París, pues también fueron catedralicias en su momento. La Soborna en París también, fundada en el siglo XII, es otra de las universidades catedralicias, digamos escuela catedralicia en aquel momento, pero que hoy en día se sigue manteniendo como una universidad, digamos que la estructura todavía sigue. Otra conocida en España es la de Salamanca.
que también en el siglo XII pues era instituida como una escuela catedralicia. Bueno, y continuando con estas escuelas de la Edad Media, también hablamos de las escuelas palatinas. Y al hablar de ellas hacemos referencia también a Carlos Magno, pues se entiende que él es el fundador de este tipo de escuelas. Carlos Magno fue hijo del rey Pipino I y a la muerte de su padre él empezó a gobernar junto con su hermano Carlomán. Pero pasados 3 años Carlomán muere, así que todo el gobierno queda bajo Carlomagno. Este hombre fue un gran conquistador y así que extendió en poco tiempo todo su reinado. Incluso el reinado llegó a ser todo un imperio. Ya él gobernó a los francos. Siguiendo el legado que su padre había hecho, el padre de él había hecho un trato de apoyar a la religión católica. Entonces él siguió apoyando esto y no solamente durante su gobierno crecieron en territorio y bueno, en fe, sino también en esa formación intelectual y en esa enseñanza de su cultura. Él extendió también mucho su cultura. Pues este hombre que sintió gran pasión por el conocimiento, él buscó a muchas personas ilustradas, de grandes maestros como Alcuino de York, y los llevó a su palacio. Entonces allí fue donde se formaron estas escuelas, que se daba una formación intelectual dentro del palacio del gobernador. ¿Y quiénes se educaban? Bueno, la gente adinerada, los hijos de los reyes, todo este tipo. Y este clérigo, Alcuino de York, fue uno de los personajes que más se resaltan en la formación también de este tipo de escuelas. Y junto a él, otros como José Escoto, Clemente de Irlanda y bueno, otros. Otro de los sistemas educativos que surgieron en la media pues fueron las escuelas caballerescas. Era un sistema de educación que pues prestaba la Edad Media, que estaba muy ligado con el feudalismo. Entonces, la diferencia con los otros estilos de educación que habíamos visto anteriormente es que este ya no es para aquellos que tenían tendencia religiosa, como vimos en las monacales o catedralicias, sino que este ya es como más para seglares, donde se les fomentaba la educación en luchar, en mantener el honor, en la lealtad a su patria, a sus hermanos, y pues todo era también influenciado por el cristianismo, aun cuando eran como seglares su educación, pero pues igual el cristianismo tenía su gran influencia. Una de las cosas que es muy necesaria resaltar es que la educación en estas personas pues iniciaba a los 7 años, pero en sus casas, es decir, bajo la tutoría de sus madres. Entonces eran educados en las cosas básicas, en los conocimientos elementales, y luego de eso los que pues digamos los incitaban hacia la educación caballeresca, pues eran arrancados de los hogares y internados en los palacios bajo la tutoría pues de un caballero. Ese tipo de educación se divide en 3 partes: el paje, el escudero y el caballero. En el paje, pues digamos que el joven pues recién llegado era puesto bajo la tutoría de un caballero y pues lo acompañaba a todas las cosas que tenía que realizar, acompañaba a las reinas, a las damas, y pues se iba socializando con ese estilo de vida, pero siempre estaba allí detrás del otro, pues aprendiendo todas las técnicas que tenía y pues también sirviendo. Sobre todo esto era la educación que prestaba, un servicio. Luego, más o menos cuando tenía entre 15 y 17 años, pues ya pasaba a ser un escudero. Igual seguía siendo un acompañante, pero digamos tenía como más dominio, ya le enseñaban a montar el caballo, a dominar las armas, y pues bueno, el esfuerzo físico era un poco más requerido. Y por último, pues pasaba a ser caballero, que digamos que era el culmen de su educación, ya a los 21 años, y pues ahí él ya ejercía como un caballero, digamos que obtenía pues su título final, y era validado y reconocido por el pueblo. Una de las cosas fundamentales en las que se basaba la educación caballeresca era eso, fomentar a los caballeros, solo hombres podían formarse en este caso, en esto, en el honor, en la lucha, en la lealtad, en los valores, y les permitía pues también tener grandes cargos en la sociedad. Recordemos que en ese momento pues el feudalismo estaba en pleno auge y el haber optado por una educación caballeresca los libraba de ciertas partes económicas. Entonces ellos tenían cargos más ejecutivos, recibían menos trabajo que los otros, sino simplemente pues realizaban una guardia que les otorgaba grandes beneficios.
7 de los requisitos fundamentales de la educación caballeresca, o sea, lo que lograba hacer la educación caballeresca en los jóvenes, eran enseñarlos a lanzar el arco, nadar, luchar, jugar ajedrez. Otras de las cosas era montar a caballo y lo más importante, tenían que escribir todos versos, entonces algo muy característico de esta época. Cabe resaltar también que en el caso de la educación de la caballeresca, pues era solo para los varones. Las mujeres tenían que formarse en sus casas. Desde niñas pues podían recibir una educación, pero desde sus hogares, nociones muy básicas, y pues su especialización era en las cosas del hogar, la cocina, la costura, bueno, todas estas cosas que podían prestar un servicio a aquellos que ejercían estos cargos. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre este tipo de escuelas que eran las árabes judías, escuelas que también surgieron en esta época, y esta es muy interesante porque los árabes empezaron a tener mucha difusión en todo Occidente y su método para crecer era con estas escuelas. A estas escuelas asistían hombres y mujeres, no solo hombres como en las anteriores. Entonces acá se empezó a incluir la presencia femenina en la educación, en la formación oficial. Ellos obviamente no solo formaban la parte espiritual, sino su religiosidad propia, su ley, su mismo estilo de proceder ante Dios, ante su religión. Bueno, otra de las escuelas que aparecieron en la Edad Media, digamos, más que una escuela es como un sistema, es la escolástica, y apareció originándose más que todo por la parte del cristianismo. Digamos que era un método que se empleaba para fortalecer y poder distinguir esto de la fe y la razón. Digamos que eran los medios que se aplicaban para poder profundizar estos textos. Bueno, y la escolástica fue utilizada en las otras escuelas también. Digamos que este método se utilizó en las catedralicias, en las monacales, pues como ya decimos, es la manera de poder comprender la mayoría de los textos. La escolástica hoy en día también es conocida como un sistema filosófico y fue muy aplicado en la actualidad. Tiene ciertas fases que lo constituyen, como sería la lectura, la lectio en latín, que comprende pues el poder leer el texto como tal y pues relacionarse con él. En la Edad Media se decía que enseñar, pues lo primero que tenían que enseñar era enseñar a leer, porque era lo fundamental para poder profundizar estos conocimientos. En un segundo paso encontramos la cuestión, que serían las preguntas, preguntarse pues de qué se trata, las posibles alternativas o el contexto que tenía, la interpretación, digamos, dándole un significado. En este caso pues sabemos que lo que predominaba en la Edad Media era el cristianismo, entonces pues hablando de su relación con la parte religiosa. Otra de las fases es la discusión o la disputación, que es un método en donde pues lo que se ha leído, lo que se ha interpretado, pues entra en esa discusión, ¿no? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué le encontramos? Bueno, ¿qué posibles conclusiones se podrían dar? Y por último se encuentra pues esto que serían las conclusiones, el último paso, donde después de la lectura, después de haber hecho preguntas y todo, pues se concluye o se determina con un aporte o digamos como una especie de resumen del tema visto. Estas son características muy prácticas de la escolástica, las cuales, pues, como decimos, yo la considero más que una escuela, es un método educativo. Religión. Al video. Bueno, otra de las escuelas de las que vamos a hablar al final de estos videos es sobre la escuela gremial, que hace referencia un poco más a lo que hoy conocemos por profesiones o gremios hoy en día, donde se agrupan las personas por el tipo de oficio que realizan. Estas escuelas se dieron a finales de la Edad Media, a mediados del siglo XIV, y consistía en que una persona que practicara el oficio y obtuviera el certificado podía impartir las clases. Entonces, desde que eran niños o más o menos jovencitos, eran puestos bajo la custodia de esta persona y él les enseñaba a leer, a escribir, a contar y también pues el oficio que él tenía. Entonces, cuando ya el joven tenía más o menos 18 años, se estima que ya pues tuvo que haber aprendido el oficio, podía ganarse su propio dinero por medio de este oficio y también pues impartir las clases. Algo muy curioso de esta época y de este tipo de escuelas es que las personas que daban las clases tenían que obtener un certificado. Por lo tanto, entonces, por medio de ese, o sea, para obtener ese certificado, lo que hacían era presentar una prueba, que era una obra del oficio que practicaban, y así, y también, aparte de todo, tenían que pagar por ese certificado,
y así poder tenerlo e impartir las clases. Entonces, así era la estructura de este tipo de escuelas gremiales. Más o menos las más solicitadas en ese tiempo eran, por ejemplo, la carpintería, la cocina, la joyería, las telas, la medicina también. Entonces ya, como vimos, pues se educaban e impartían esa profesión. Y para cerrar, hablemos sobre las escuelas municipales. Bueno, este tipo de escuelas eran creadas sobre todo por los alcaldes, con el fin de poder impartir una educación a la mayor cantidad de jóvenes que se pudiera. Estos alcaldes elegían al rector o director de la institución y, o sea, al elegir el director tenía que hacerse cargo de todo, de docentes, de toda la estructura, bueno, quedaban como responsables. Y la mayoría de los docentes de este tipo de escuelas eran, pues obviamente, de carácter religioso, como la mayoría de las cosas en la Edad Media. Docentes de esta época y de este tipo de escuelas se encuentran Santo Tomás de Aquino, San Isidoro, y bueno, existían también, antes de que se fundaran estas escuelas, como ya hemos visto en toda la Edad Media, los tipos de clases sociales. Entonces, se asistía a la primaria los que tenían, o sea, menos recursos, y llegaban hasta la universidad, pues quienes sí podían pagarse sus estudios. Al ver toda esta situación de que no todos podían recibir la educación de igual manera, sino simplemente los que tenían la posibilidad, nació la iniciativa del propio pueblo a fundar estas escuelas y así, o sea, poder impartir y que la cobertura educacional pues llegara a más jóvenes. Pero cabe resaltar que también la iglesia tomó liderazgo, o sea, de esta escuela, aun cuando era el pueblo quien la fundaba, pues era prácticamente dirigida por la parte clerical.